Hola, ¿cómo andan? Vamos a comenzar una siguiente catequesis. Como siempre lo hacemos rezando. Hoy vamos a comenzar una oración nueva. La oración pidiendo la intercesión de un santo, ángel, la oración a San Miguel Arcángel. Así que seguramente la mayoría no la conoce, así que podemos servirnos del libro. La encontramos en la página 66 del anexo de las oraciones. ¿Rezamos juntos? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos hacia atrás, la página número 29, el encuentro 9, que tiene por título Escuchan la palabra y la practican. Este tema entonces está conectado con los anteriores, de que todo cristiano, todo confirmado, escucha y practica la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que habíamos visto que la palabra de Dios es alimento para el alma? Que nos encontramos también en contacto con la palabra de Dios, con Cristo. Pero como sucede con la palabra, vieron que cuando alguien nos habla, le respondemos, hay un diálogo, un ida y vuelta. Bueno, con la palabra de Dios pasa lo mismo. La palabra de Dios exige una respuesta de nosotros. Aquellos que la escuchamos, tenemos que responder a Dios. ¿Y cómo se responde? Bueno, de dos maneras. Lo que llamamos la obediencia de la fe y lo que llamamos poner en práctica la palabra de Dios. Así que son los dos temas del encuentro de hoy, ¿no? Obediencia de la fe y poner en práctica la palabra. ¿Qué es la obediencia de la fe? Bueno, podríamos decirlo simplemente con la palabra creer. Creer a Dios y aceptar como verdadero todo lo que Dios nos enseña. ¿Por qué? Bueno, primero porque Dios es la verdad, con mayúscula. Segundo, porque Dios no se equivoca, es perfecto. Y tercero, porque no nos quiere engañar a nosotros, al contrario, nos quiere hacer bien. Por eso Dios no se engaña a sí mismo ni nos engaña a nosotros. Así que creer en aquello que Dios nos enseña, nos dice, implica esta actitud nuestra, la actitud de la fe. Fíjense, tenemos un encuentro con muchas citas de la Biblia hoy. A este respecto encontramos un pedacito de la carta de San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Dice así: cuando recibieron la palabra que les predicamos, ustedes la acogieron, no como palabra humana, sino como lo que es en verdad, palabra divina que actúa eficazmente en ustedes, los creyentes. ¿Ven cómo termina? La palabra de Dios actúa en ustedes, los creyentes, es decir, los que tienen obediencia de la fe, es decir, aquellos que creen. Bien, esta respuesta de creer a Dios, lo que Él dice y lo que Él es, tiene dos dimensiones que encontramos aquí en el libro. Una hacia adentro y otra hacia afuera. Vamos a verlas, son muy simples. Hacia adentro sería en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Esta actitud de creer hacia adentro, ¿qué significa? Bueno, que tenemos que intentar empezar a amoldar nuestros pensamientos, nuestros criterios, nuestros modos de ver la realidad, de ver el mundo como lo hace Dios. Tenemos que llegar a tener los mismos pensamientos de Cristo, mirar al mundo y a todo lo que nos rodea con los ojos de Dios. Y ahí, según lo que Dios nos muestra, lo que Dios nos enseña, bueno, así tenemos que intentar hacerlo nosotros. ¿Cómo sería esto? Bueno, lo resumimos básicamente en los mandamientos. Sabemos que en los 10 mandamientos tenemos esta guía segura
para saber resumir qué es lo que Dios nos enseña y para creer en Él. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que los 10 mandamientos, la palabra de Dios, la presencia de Dios, el mundo lo rechaza. El mundo lucha contra Dios. Encontramos también en el libro un par de citas a este respecto. Fíjense, primera de San Pablo, dice: no se amolden a este mundo. ¿Ven? ¿Por qué? Porque los criterios del mundo no son los criterios de Dios. El mundo va para otro lado. Y la otra cita es de Jesús, fíjense, le habla a los discípulos, o sea, a nosotros. Dice: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Ven? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿De qué mundo somos? Bueno, estamos llamados a ser ciudadanos del cielo. En nuestra patria definitiva no es la tierra. Estamos de paso, vamos el camino al cielo. ¿Ven? Entonces, esta actitud hacia adentro es intentar adquirir la mentalidad, el modo de pensar, el modo de ver la realidad como lo hacía Jesús, que es el modo de Dios. Resumido, mirar todo con ojos de fe. Lo de todos los días, las cosas pequeñas, hasta las cosas importantes que nos van sucediendo. Bien, dijimos dos dimensiones, hacia adentro, y la otra dimensión es hacia afuera. Estamos hablando, acuérdense, de la obediencia de la fe, del creer. Esta dimensión hacia afuera sería entonces no solamente intentar pensar y ver todo con ojos de fe, sino profesar la fe. Es decir, hablar de Dios en todos los lugares donde nos movamos. Esto incluye no solamente creerle a Dios, sino implica también hablar de Dios a los demás. Implica también, por ejemplo, no negar nuestra fe. También implica no deformar nuestra fe, que también podemos tener la tentación de querer desfigurar o deformar el mensaje de Jesús, la palabra de Dios. No, tenemos que aceptarla y comunicarla y hacerlo lo más fielmente posible, en la medida, obviamente, de nuestras posibilidades. Aquí encontramos otra cita también del Evangelio según San Mateo, que dice esto. Fíjense. Dice Jesús: a todo el que me confiese delante de los hombres, también yo lo confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero al que me niegue delante de los hombres, también yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Ven? ¿Qué nos dice Jesús? Bueno, si nos jugamos por Dios y no nos negamos delante de los hombres en este mundo, cuando vayamos del otro lado, a la presencia de Dios, Dios va a hacer lo mismo con nosotros. Es decir, nos va a recibir porque no nos negamos y no lo rechazamos. También sucede al revés. Si delante de los hombres rechazamos a Dios, bueno, cuando vayamos del otro lado, Dios nos va a decir: bueno, yo también te rechazo porque no tuviste la valentía y el coraje para defenderme delante de los hombres. La confirmación es para eso, entre otras cosas, ¿no? Para tener esta valentía, esta fuerza del Espíritu Santo para poder difundir y para poder defender la fe y ser fieles a Dios. Entonces, fíjense, resumiendo esta dimensión de la obediencia de la fe, del creer, la dimensión hacia adentro y la dimensión hacia afuera, podemos resumirlo en que tenemos que vivir como pensamos. Si pensamos con pensamientos de fe y vemos todo con ojos de fe, también tenemos que obrar de esa manera. Hay que actuar según lo que está en el corazón. Bien, les dije que la respuesta a la palabra de Dios tenía dos dimensiones. La primera, la obediencia de la fe, la que explicamos recién. Y la segunda, dijimos que era ponerla en práctica. Fíjense, encontramos dos citas del Nuevo Testamento sobre este tema. La primera del apóstol Santiago. Dice: tienen que ponerla en práctica, la palabra de Dios, y no solo escucharla, engañándose a ustedes mismos. ¿Ven? No hay que escuchar solamente, sino que practicar. Y la segunda cita es de San Juan, de la primera carta. Dice:
en aquel que cumple su palabra, en ese amor de Dios, ha alcanzado verdaderamente su perfección. Quien dice que permanece en Dios debe caminar como Él caminó. Así que poner en práctica lo que escuchamos y no quedarnos simplemente quietos con lo que conocemos de la palabra de Dios. Fíjense entonces que en este sentido es más importante el hacer que el decir. ¿Por qué? Porque, como dice el dicho, las palabras se las lleva el viento. O como dice otro dicho, que las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran. Esa es la idea. Con el ejemplo de nuestra vida, poner en práctica la palabra de Dios. Y entonces estas dos cosas son los dos modos de responder a la palabra de Dios. La obediencia de la fe e intentar vivir, practicar la palabra de Dios. ¿Lo podemos decir de otro modo? Sí, como lo contamos aquí también en el libro, que tenemos que intentar amoldar nuestro corazón, amoldar nuestra vida a Dios. Y la guía para esto, como ya les había dicho, es los mandamientos. Fíjense que los mandamientos son la ley del amor, el modo concreto como Dios nos pide que amemos a Él y a nuestros hermanos. Le dije que había muchas citas de la Biblia hoy, le leo la última. Dice, también del apóstol San Juan: en esto sabemos que le hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y en ese no está la verdad. ¿Ven? Entonces, si cumplimos los mandamientos, si vivimos los mandamientos, quiere decir que estamos practicando, estamos viviendo nuestra fe. Bien, vamos a las actividades. Son dos. La primera, se nos propone que leamos la famosa parábola del sembrador y, habiéndola leído, unamos con flechas. Tenemos dos columnas, una que nos habla de los distintos terrenos donde cayó la semilla de la palabra de Dios, y la otra columna nos muestra qué tiene que ver la palabra de Dios con ese terreno. Así que unimos con flechas según lo que leímos. Es muy fácil. No se la quiero decir porque le doy todas las respuestas. Bien. Y la segunda actividad, se nos pide que inventemos una oración, que escribamos una oración al Espíritu Santo pidiéndole que nos dé el don del entendimiento o de inteligencia. ¿Para qué? Bueno, para poder entender a Dios, para poder saber bien su palabra, entenderla bien y así poder vivirla. Así que tenemos aquí 2 o 3 renglones en el libro, así que una pequeña oración al Espíritu Santo pidiendo esto, el don del entendimiento. Bueno, 3 preguntitas del Recuerda Siempre. La primera: ¿cuál es la respuesta cristiana a la palabra de Dios? El cristiano responde a la palabra de Dios que él le anuncia, prestando libremente obediencia de la fe y poniendo en práctica aquello que por la fe ha aceptado. ¿Ven? Lo que ya dijimos. ¿Cómo respondemos a la palabra de Dios? Bueno, creyendo y viviendo aquello que creemos. Siguiente pregunta: ¿qué es prestar obediencia de la fe? Prestar obediencia de la fe significa asentir libremente como verdadero a todo lo que me es transmitido en la palabra de Dios, sometiendo mi inteligencia al pensamiento divino y profesar externamente lo que creo. Bueno, un poquito complicada la definición, pero sería lo que ya dijimos, ¿no? La obediencia de la fe es con libertad aceptar lo que me enseña la palabra de Dios y no callarme, sino hablarla, predicarle a otros la palabra de Dios. Y la tercera pregunta: ¿qué es poner en práctica la palabra de Dios? Poner en práctica la palabra de Dios que he acogido por la fe significa amoldar a ella el propio corazón y la propia vida, cumpliendo con amor la ley de Dios. ¿Ven?
Entonces sería poner en práctica la palabra de Dios, intentar vivir lo que ella dice. Y la guía, para no olvidarnos lo que ella dice, son los 10 mandamientos, como ya lo dijimos. Muy bien, vamos al ítem siguiente. El vivo como hijo de Dios. ¿Qué encontramos aquí? Vale la pena leerla, es muy bonita. Una carta que escribe el mayor Juan José Falconier a sus hijos. Él escribe una carta a sus hijos antes de ir a la guerra de Malvinas. Es muy bonita, vale la pena que la lean, después leer en familia si quieren, porque ahí, en dos párrafos, él cuenta muy bien cómo intenta poner en práctica su fe en una situación tan delicada como fue la guerra de las Malvinas. Así que vale la pena leerlo. Y en este puntito tenemos también, como siempre, el propósito para esta semana. Dice así: cuando tenga que tomar una decisión, pedirá al Espíritu Santo el don de consejo para saber qué debo hacer. Este propósito puede ser para esta semana, pero en realidad tendría que ser para toda la vida. ¿Qué sería? Pedir al Espíritu Santo el consejo antes de tomar una decisión, antes de emprender alguna cosa. Pedirle que Dios me ilumine y me guíe. Bien. Y el último puntito sería: me inicio en la misión. Nos dice que tenemos las obras de misericordia, que son 14. Solamente aquí nombra 2. Fíjense: enseñar al que no sabe y corregir al que se equivoca. Esto es muy importante porque todos los cristianos tenemos la obligación de amor al prójimo, de cuando algo no sabe, enseñarle. Y cuando se ha equivocado, corregirlo. Esto es tarea de todos, de los padres, de los sacerdotes, de las catequistas, de todas las personas que tienen a alguien a cargo, pero también de alguna manera de todo cristiano el intentar corregir al otro. Nos dicen en este puntito, después lo leen en casa bien, que cuando corregimos a alguien tenemos que hacerlo con misericordia, con amor, con respeto, para que el otro vea que uno lo hace por su bien, para que se corrija y mejore. Tenemos allí, para ilustrarlo, una cita del Evangelio según San Mateo. Se lo voy a leer. Dice así: si tu hermano ha pecado contra ti, anda a hablar con él a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, lleva contigo a 2 o 3, de modo que el caso se decida por boca de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlos, dilo a la iglesia reunida. ¿Ven? Los pasos para que con caridad y prudencia corrijamos al prójimo cuando está equivocado. Bueno, cerramos el librito, terminamos. Que tengan muy buena semana. Dios los bendiga mucho. Hasta luego.